Pues todo ocurrió el 5 de abril del 2015. Recuerdo esa fecha, la tengo ahí en mi memoria como si fuera un segundo nacimiento. Y realmente en aquella época yo estaba en una situación en la que, bueno, yo soy ingeniero, entonces pues soy la típica persona que lo quiere controlar todo. Bueno, nunca había tomado drogas, nunca me había emborrachado, o sea, cualquier cosa que fuera a perder el control de la mente, para mí no tenía lugar, eso por un lado. Por otro lado, a mi padre le acababan de diagnosticar un cáncer terminal y claro, yo tenía que afrontar el tema de que alguien muy cercano iba a morir. O sea, yo en mi vida más o menos pues, no sé, en mi familia no había muerto gente así muy cercana, quizás una abuela cuando yo era muy pequeña y demás, pero ya está. Entonces de repente me vi que tenía que afrontar una muerte muy cercana y era como, wow, ¿qué es la muerte, no? Porque realmente yo no creía en nada de que existiera más allá de la vida, porque claro, mi mente científica no me lo permitía. De hecho, es que por no creer no creía ni en Dios, porque era como, bueno, ¿quién me puede demostrar que Dios existe? Pues era, si no me lo demuestras, no lo creo, ¿no? Entonces la muerte era algo parecido, yo sé que había gente que tenía teorías, ¿no? Bueno, mismamente la religión o cualquier religión, ¿no? Más o menos nos cuenta que nos morimos y que nos vamos a algún lugar, ¿no? El caso es que yo no creía nada de eso, porque era como, bueno, ¿quién lo demuestra? Que me enseñen datos científicos, ¿no? De que eso existe, de que eso es real y demás. Pero claro, por otro lado, también conozco a personas que saben que vamos a morir y se quedan tan tranquilos y que ven a alguien morir y bueno, sufren, pero lo asumen, ¿no? Y sin embargo había algo dentro de mí que me decía algo así como, ya, pero qué raro es todo esto, ¿no? Nos morimos y de verdad se acaba todo esto. Y se acaba del todo, claro, porque yo creía que se acaba del todo. Bueno, el caso es que estaba ahí un poco dándole vueltas al tema de, pues de la muerte bueno, me daba miedo el hecho de afrontar, ¿no? La muerte y quizás darme cuenta pues que no había nada. O incluso si hubiera algo era como, bueno, ¿y qué hay? Pues en el caso de que haya algo no sabemos nada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo. Bueno, yo estaba ahí un poquito dándole vueltas a eso y en aquella época, en abril, pues me pillé unas vacaciones y me fui a un retiro de meditación en la zona de Gredos, aquí en España. Y fui al retiro de meditación más bien pues para, bueno, pues pasar unas vacaciones distintas, para tranquilizar la mente, porque había oído que la meditación era buena a nivel científico, ¿no? Para desarrollar la claridad mental y todo eso. Y entonces, pues bueno, me fui a ese retiro. Y allí realmente no hacíamos nada raro, o sea, era, bueno, meditábamos un poco por la mañana, hacíamos yoga, algo de baile, salir a pasear a la naturaleza, ¿no? Lo típico. Y entonces, en ese retiro, pues había había una mujer que era una de las personas que llevaba el retiro en ese momento. Y nos dijo, bueno, esta mujer es de Venezuela, ¿no? Y ella traía como un conocimiento sobre todo de tantra y respiraciones, ¿no? Tantra entendido como la conexión con la vida, la muerte, ¿no? Con todo. Y entonces nos propuso un ejercicio. Dijo, yo os propongo hacer un ejercicio con el que se os va a pasar el miedo a la muerte. Claro, yo lo primero cuando oí eso dije, uy, pues a lo mejor me interesa hacerlo. Pero claro, enseguida le pregunté, porque claro, mi mente controladora era, bueno, ¿y a mí cómo me vas a quitar el miedo a la muerte? Con unos ejercicios, porque eran ejercicios físicos, ¿no? Y claro, yo ahí toda mosqueada pues le pregunté, ¿no? Le pregunté, oye, ¿hay que tomar drogas? ¿Hay que inhalar alguna sustancia? ¿Hay que beber algo? Pero digo, porque yo no quiero hacer nada de eso, yo quiero tener la mente clara, ¿no? Y saber lo que está pasando. Y nada, ella nos dijo, no hay problema, o sea, de hecho yo no voy a hacer nada, no tenéis que hacer nada, es mucho más sencillo de lo que pensáis. Si vuestro ser quiere que tengáis esta experiencia, ella lo llamaba como experiencia, pues la tendréis y si no todo el mundo tiene la misma experiencia porque al final es que a base de respiraciones pues que os relajéis, desconectéis, soltéis el control y que conectéis con vuestra esencia, ¿no? De alguna manera. Entonces yo dije, bueno, vale, pues tampoco me parece eso como para quitar el miedo a la muerte, ¿no? Y dije, bueno, pues será como una meditación o algo. La historia es que, bueno, hicimos los ejercicios, o sea, nos enseñó cómo eran los ejercicios y la verdad es que eran muy sencillos, muy simples, no había que hacer nada, ni hiperventilación, ni apnea, ni nada.
que yo tampoco quería nada de eso, no quería nada de hiperventilar y entrar en un estado alterado de conciencia, o sea, no era nada de eso, era todo súper normal, sencillo. Y claro, en ese momento pensé, uy, esto aquí me han timado, esto, bueno, será que, bueno, que sí, que conectas con ese sentimiento, ¿no?, de pertenecer a la vida y demás, y quizás en esa naturalidad, pues de repente como que conectas o integras la muerte en ti. No sé, yo lo entendí así. El caso es que en uno de los movimientos había que echar la cabeza hacia atrás de golpe y además soltando el aire, ¿no?, como hacia abajo y tal. Y justamente en ese ejercicio fue cuando ocurrió esta experiencia, ¿no? Que luego, claro, mi mente científica le dio 100.000 vueltas durante un año o dos después. Estuve dándole vueltas a ver qué había pasado, por qué había pasado, cómo había podido pasar sin tomar ninguna sustancia, sin hiperventilar ni nada. Y bueno, en un congreso que se juntan varios médicos y personas relacionadas con el tema de la muerte, pues hubo varios médicos que, bueno, contactaron conmigo. No voy a entrar por ahí porque es muy largo de contar, pero contactaron conmigo y claro, yo les pregunté, oye, yo me pasó esto, hice esto, pero es que yo lo que he vivido es como una muerte. O sea, yo he vivido una muerte. Yo he estado en otro lado, en otro sitio. Y entonces ellos me explicaron que, bueno, que había sido, que probablemente, lo más seguro, porque no era la primera vez que lo oían o que lo veían, no en alguien haciendo ejercicios, pero en otras situaciones, pues que podías tener, pues eso, como un pinzamiento, ¿no?, en el nervio vasovagal, que es un nervio que une lo que es el cerebro con el resto del cuerpo, hasta abajo, hasta el esfínter. Y entonces, claro, si tú pinzas o cortas la comunicación, ¿no?, eléctrica o vamos a decir, sí, bueno, neurológica, ¿no?, al final el cerebro recibe una señal de que el cuerpo está muerto, de que no hay latido, de que no hay tal, y entonces pues como es una señal de muerte. Es como, ellos lo llamaron un presíncope de muerte, debido a eso, un pinzamiento en el nervio vasovagal. Bueno, total, la historia, yo en aquel momento no sé lo que pasó desde fuera, luego ya lo vi, que mi cuerpo debió caer como un saco de patatas, o sea, como la típica muerte súbita que vemos a lo mejor en algunos deportistas, pero claro, yo eso no lo vi, porque realmente a mí lo que me pasó fue que cuando hice el último movimiento, claro, al mirar hacia arriba, lo siguiente que sentí fue que salí completamente disparada a una velocidad tremenda, o sea, una velocidad que no concebimos aquí, que probablemente, yo qué sé, luego pensando desde mi mente científica, yo pensaba, sí, habrá sido la velocidad de la luz, ¿no? No sé, al final imagino que si hay algo que sale, una energía que sale de nuestro cuerpo, cuando el cuerpo se queda aquí, entiendo que es luz. Entonces, bueno, total, yo salí, eso, disparada completamente hacia arriba, así, tan rápido que no, o sea, es que no me dio tiempo ni a pensar qué está pasando, no, o sea, directamente fue como ¡fium! Tan rápido que no te enteras, es que no te enteras, como si te lanzaran de un tirachinas. Y lo que sí que recuerdo es que de repente atravesé una luz blanca que se convirtió en una luz multicolor, una luz llena de colores, o sea, pura fantasía era eso, y también incluso oía como un sonido. De hecho, al principio cuando salí disparada sí que oí como una especie de sonido de zzz, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, el caso es que, ¡boom!, de repente ya estaba en otro mundo. Estaba en otro mundo y estaba como reseteada, no sé cómo explicarlo. Porque no recuerdo... O sea, yo ahí no recuerdo pensar, uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? Yo estaba... No, yo... O sea, era como si yo siempre hubiera estado ahí. O sea, como si yo hubiera estado toda la eternidad ahí, en ese espacio. Y entonces, pues, no... Mi cerebro no pensaba, ¿cómo he aparecido aquí? ¿De dónde vengo? O sea, yo no recordaba para nada esta existencia de ahora, ¿no? Esta que veis ahora. Y bueno, lo que sí que recuerdo, pero sobre todo lo recuerdas cuando vuelves, porque cuando vuelves y vuelves aquí a esta, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, dimensión, como es más densa, como es más, está más llena de dolor, de todo eso, pues ahí es cuando te das cuenta del éxtasis que se vive allí. O sea, es indescriptible. De hecho, cada vez que lo cuento, digo, cada vez siento que llego menos a explicar lo que es. Porque claro, o sea, es una sensación que yo creo que aquí no existe. Digo creo porque yo no la he vivido nunca. Y de hecho, cuando, no sé, imaginaros la sensación, la más placentera que hayáis vivido en vuestras vidas,
el sumum del sumum aquí, ¿no? El éxtasis total aquí que hayáis vivido en la tierra, bueno, pues aún así eso no llega, no llega a lo que yo sentí allí, porque era como, de repente, todo estaba bien, todo estaba bien, o sea, no había ni un solo resquicio para que entrara la duda, para que entrara, o sea, yo siempre lo describo como que recuerdo que es la frase que más me decía yo cuando volví, ¿no? Era como, ostras, es que allí yo me he sentido más yo que nunca. Es como, ostras, aquí, ahora donde estamos hablando, no me siento yo. No, siempre hay algo, siempre hay algún problema, siempre tal, hay dudas, hay miedos, no sé. Y allí no. Allí era todo perfecto, o sea, todo ya está conseguido, todo está hecho, todo es perfecto. Claro, existía una sensación que yo la llamo amor, que es una sensación de unión, de comunión, o sea, realmente allí había más personas que claro, tenían unas caras y unas miradas sobre todo alucinantes porque no era ya la cara en sí, que claro, eran personas bellas, o sea, pues eso, sin arrugas, sin manchas, sin ojeras, sin nada. Y aparte de eso, es como que su mirada desprendía vida, mucha vida, o sea, viveza, bondad, seguridad, pero seguridad de la buena, o sea, como certeza, ¿no? Como seguridad en sí mismo, pero en un nivel sano, no por encima de los demás. Y ahí sí que recuerdo que yo estaba como boquiabierta mirándolos, pero no como sorpresa, porque yo pertenecía a ese lugar, sino estaba embobada mirándolos como... ¿Cómo mola esto? Me encanta esto, esto es mi salsa y yo soy así también. O sea, era como ver un espejo. O sea, eran otras personas, pero era como yo sé que yo también tengo la misma cara. Yo sé que tengo ahora mismo la misma sensación que esa persona de certeza, de belleza, de... Bueno, el caso es que todas las palabras que diga se quedan cortas porque... Son todas sensaciones que tenemos, aquí tenemos el vocablo, ¿no? Certeza. Todo el mundo, a cualquiera que le preguntes por la calle, te puede decir, la certeza es... Ya, no. La certeza... O sea, yo siento incluso que aquí la certeza no existe. Aquí siempre hay alguna duda. La certeza pesa, o sea, la certeza cae por su propio peso, es como, ¡boom!, esto es así. Y es que en ningún momento dudas de ello. Y eso no existe. Aquí puede existir la fe, no sé, la confianza en algo, pero la certeza, bueno, pues igual así con todos los vocablos, ¿no? El amor, cuando hablo del amor, cuando hablo de la unión, cuando hablo de todo lo que yo viví allí, pues no existen, yo no encuentro palabras que describan, para que entendamos desde aquí qué es lo que se vive allí. Y bueno, la historia es que... estaba yo tan tranquila en mi mundo real de toda la vida, y en ese momento pues empecé a notar algo en la espalda, ¿no? Empecé a notar algo por detrás, algo que como que me tiraba, y claro, fue como, ¿qué está pasando? ¿No? Además yo estaba en ese momento, tenía delante de mí a una mujer sentada en una especie de silla, de trono o de sofá, pero el caso es que era una mujer que era igual, ¿no? Tenía una cara espectacular, una certeza en la mirada, una bondad, bueno, es que ya digo que aquí yo no he visto cosa igual y hay cosas que se le pueden llegar a parecer, pero bueno, sin más. Y también sentí que tenía aquí a otras dos personas, pero que eran como muy jóvenes o más bien niños. Y en ese momento sentí que me tiraban de atrás, ¿no? Y entonces fue como... ¿qué está pasando? Qué raro, ¿no? Porque aquí la experiencia todo está siendo muy bien. Y en ese momento cuando empezaron a tirarme de atrás, algo o alguien, pues me giré a ver qué estaba pasando. Entonces recuerdo girarme a ver qué era. Claro, yo según me giré ya estaba todo negro por detrás, todo oscuro. Y en ese momento, ¡bum!, noté una fuerza tremenda que tiraba de mí hacia atrás, y además lo típico que, o sea, detrás había oscuridad, como comento, entonces cuando yo me iba alejando, pues me iban volviendo la oscuridad y la imagen donde yo estaba viviendo, la realidad donde yo estaba viviendo, empezó a desaparecer a lo lejos. Claro, yo en ese momento
ahí, o sea, mi mente se puso súper alerta, súper consciente a ver qué está pasando, qué está pasando, qué es esto, porque es como, yo qué sé, es como si ahora mismo estás hablando con un amigo en una cafetería y de repente viene un ovni y te abduce, ¿no? Y de repente mientras tú estás siendo abducido, claro, la sensación de surrealismo que te tiene que llenar, ¿no? Es como, ostras, que yo estaba ahí con mi amigo en la cafetería y ¿qué es esto? ¿Y quién me está llevando y a dónde me está llevando? Yo me preguntaba, ¿quién me está llevando y a dónde? O sea, ¿a dónde voy a ir? No lo entendía, no lo entendía. O sea, estaba como... Y claro, muy, muy alerta. Y en ese momento empecé a oír una voz que decía, vuelve, vuelve, tal. Y claro, yo decía, vuelve. Y yo decía, ya, si yo lo estoy intentando, yo estoy intentando volver a mi sitio, a mi hogar, a donde yo pertenezco, estoy intentándolo. Pero yo veía que iba al contrario. Y volví a oír, vuelve. Y en ese momento una cosa dentro de mi mente dijo, pero si eres tú misma pidiéndote que vuelvas. Así que relájate y confía. Porque en aquel momento yo sí confiaba en mí. Estaba en un momento bueno en el que, bueno, confiaba en mí y en mis mensajes internos, ¿no? En mi intuición. Y claro, era como, bueno, pero es que soy yo la que me está pidiendo volver. Entonces, pues relájate, confía, no tengas miedo. Y en ese momento solté el control de quiero volver, qué está pasando. Recuerdo que, pum, solté y ahí empezó la odisea de la vuelta, como digo yo. Que fue una odisea y que precisamente la vuelta es lo que más me ha hecho comprender todo lo que viví. Porque, bueno, lo primero que noté, en cuanto solté y me relajé, fue un aplastamiento físico. O sea, fue como si me apretaran la cabeza con una pisonadora, como si me estuviera metiendo en un sitio donde no quepo. Tremendo, que la cabeza parecía que me iba a estallar, que me iba a estallar, que me iba a estallar. O sea, yo hubo un momento que dije, ostras, o sea, tuve la sensación de que me iba a estallar físicamente la cabeza. O sea, eso fue como muy inmediato. O sea, yo lo narro aquí con tiempo, pero me ocurrió como todo en milisegundos, claro. Porque, claro, como recuerdo tantos detalles, porque, bueno, yo soy una persona que, claro, al tener la mente que tengo de tal, pues me voy fijando en los detalles, recuerdo todos mis sueños en detalle, entonces, pues ahí capté todos los detalles, ¿no? Y el caso es que lo siguiente que noté fue... es que esto fue duro, porque, claro, lo siguiente que noté fue de repente como una sensación que no sabía ponerle nombre, sensaciones desagradables, muy desagradables. Que claro, yo iba como poco a poco recibiendo información, de alguna manera, y entonces ya era como, ¿esto qué es? Me suena, pero qué desagradable es, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eran todo emociones negativas, ¿no? Era duda, miedo, dolor, yo qué sé, pues todo lo que no estaba en el otro lado, por decirlo de alguna forma, todo lo que no existía en el otro sitio, de repente empecé a sentirlo y fue como, qué desagradable, qué tal, ¿no? Y lo siguiente que pensé, claro, era como, bueno, pero ¿y dónde estoy? Que está todo a oscuras. Y claro, yo de repente había una añoranza dentro de mí de, bueno, ¿y mi sitio, mi hogar, mi gente, dónde está, ¿no? Entonces yo recuerdo de echar la mirada como cuando recuerdo los sueños y vi que me empezaban a borrar imágenes, algo externo, involuntariamente. O sea, y me acuerdo que me quería agarrar en plan, no. Y se me borraron muchas imágenes. Lo único que sí que recuerdo es que no se me han borrado para nada. Son los sentimientos o las emociones o la sensación. Sí, la sensación. Las sensaciones que se viven allí, eso no se me ha borrado. Y estos 2 o 3 detalles que os he contado, ¿no? De ver gente y tal, eso tampoco, pero me borraron muchas cosas. Y yo recuerdo de no, o sea, y veía como algo ajeno a mí, lo borraba. Yo notaba como por el otro lado me empezaba a caer información, pero igual a la velocidad de la luz. O sea, es que no te da tiempo ni a procesarla, pero sí que notas que la integras. Entonces sí, la primera sensación fue esa parte física de aplastamiento, la segunda sensación fue las emociones, todo este malestar, qué desagradable, y todo era emocional, era intangible. Y luego ya, claro, ya me empezaban las preguntas de, bueno, pero ¿dónde estoy? Y ahí ya pues yo sentí que se me iba rellenando lo que yo llamo mi currículum. O sea, pues te llamas tal, vives aquí, eres ingeniero, yo qué sé, tal. Y ya cuando llego casi al final del currículum digo, vale, hasta aquí bien.
pero no me hace gracia. O sea, en parte pensaba, no me hace gracia volver aquí porque es como, vale, no me acordaba que tenía aquí una vida. Y, y ya lo último que me llegó, claro, porque yo me preguntaba, yo en mi mente seguía alerta, intentando entender qué estaba pasando. Y entonces era como, bueno, estás en Gredos. Y yo, ya, pero en Gredos, ¿para qué? Estás con esta mujer haciendo unos ejercicios. Y yo, vale, pero... Y claro, en ese momento fue como un clic mental de... O sea, no sé si esa mujer quería conseguir eso, pero yo desde luego, haciendo esos ejercicios, me había ocurrido esto. No le ocurrió a todo el mundo, evidentemente, porque no todo el mundo... ni es fácil producir un pinzamiento completo del nervio vasovagal, ni siquiera haciendo la aposta a veces. Y bueno, entonces en ese momento recuerdo que cuando ya por fin logré abrir los ojos y ya entendía dónde estaba, ya entendía quién era y todo eso... Bueno, lo primero que recuerdo es que estaba tirada en el suelo, claro, y que estaban dándome golpes en el pecho, supongo que para reanimarme, ¿no? Y claro, y además oía a esta mujer diciendo, vuelve, 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 y tal. Entonces, en ese momento, recuerdo que, bueno, me quedé... O sea, en ese momento estaba flipando en colores. Me acordé luego más tarde, ¿no? de la secuencia de la película de Matrix, cuando le enseñan a Neo... Bueno, yo Matrix la vi en el año 2000, cuando salió o por ahí, y esto sucedió en el 2015. Entonces, ya casi ni me acordaba de la película, pero sí me vino un flashback de a Neo cuando le enseñan la otra realidad y se la enseñan y tiene que asumirla o asimilarla, pues que de repente cuando vuelve a la realidad, digamos, esta y tal, pues hace así y empieza a vomitar, ¿no? Porque no concibe, o sea, choca, ostras, pero que acabo de ver, entonces yo fue un poco como, ¿qué acabo de ver? ¿Y qué es esta realidad? O sea, era como... tenía la boca abierta, me acuerdo, que me miraban los demás, me habían hecho ahí un corrillo, me miraban los demás como... Y uno le dijo, ¡hala, mira, has visto qué cara tiene! Claro, yo debía tener una cara de alucinada en plan de... Porque claro, yo lo que había vivido allí es que era mucho más real que esto. De repente incluso aquí era todo como denso, sin vida, como si todo estuviera desenchufado, con mucha pesadez de todo, física y emocional. Y en el otro lado no existe eso. Existe la ligereza física y la ligereza emocional. Y claro, era una cara de alucinada de... O sea, no me lo puedo creer. Y yo lo primero que pensaba por dentro, no decía nada, primero porque no podía hablar, me costaba hablar, pero lo que primero que pensaba era como, ostras, o sea, que hay dos dimensiones mínimo en paralelo, que una mola un montón y esta que estamos ahora es como, no es la realidad. Esta no es la realidad. O sea, a mí eso me voló la cabeza. Estaba en mi mundo estructurado donde yo pensaba que existía esta vida y punto, nacías, te morías y poco más. O sea, es que no me cabía en la cabeza que hubiera otra cosa. Entonces, al palparlo de manera tan real, al ver que yo allí era más yo que nunca, entonces era como, es que eso tenía un peso que claro, al lado de esto, pues claro, yo luego los siguientes días recuerdo de ver las cosas y verlas como sin vida, ¿no? Pues a lo mejor veía un vaso de agua y era como, bueno, sí, es un vaso de agua, pero... Y no sé, me parece falso. O sea, parece como si de repente estás viendo una película de Hollywood con un escenario de Nueva York, ¿no? Y tal, no sé qué, y ahora te dice un amigo, ven, que te voy a llevar a los estudios. Y te lleva a los estudios y dice, mira, aquí hemos rodado la película de Nueva York, ¿no? Y tú ves un cartón ahí, pintado. Y dices, hombre, eso no es Nueva York. Imagínate que el otro te dice que sí, que eso es Nueva York, que son las casas, que ahí vive gente. Y tú dices, no me engañas, eso no es real, es un cartón. Pues esto igual. O sea, yo veía las cosas, era como, sí, pero no, era todo como una imitación barata, como un escenario de película. Y claro, todo eso, imaginar en mi cabeza la historia, ¿no? De no creer en nada, de ser ingeniero, a de repente encontrarme con esto. Y claro, 100.000 preguntas. A mí, bueno, para empezar... Estuve varios días prácticamente sin comer, pero no por nada, sino porque no tenía hambre. Me sentía tan llena, tan satisfecha, tan plena, tan intentando integrar todo, porque era como, madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué ha sido? No me atrevía tampoco a contarlo, ni siquiera en ese entorno, porque claro, yo pensaba, si yo hace 5 años me encuentro a alguien que me cuenta esto, yo pienso que está... O
sea, que ha sido en una meditación, que ha tenido una alucinación, o que se lo está inventando, o que está loca, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo no me atrevía a contarlo, porque era como, claro, es que yo habría pensado igual, yo no me lo habría creído. Entonces, claro, también me costaba creerme a mí misma, era como, ostras, ¿cómo integro todo esto, no? Y luego, bueno, también cuando volví, una de las cosas que más me chocaba, porque era como, bueno, pero ¿dónde he estado? ¿Y por qué estaban esas personas? ¿Y quiénes eran, no? Ya cuando volví y ya me cayó el currículum, por decirlo de alguna manera, ahí es cuando me di cuenta, porque lo que sí que recuerdo muy vivo es lo que os digo, ¿no? Personas que me rodeaban y la cara que tenían, y la última persona, ¿no? Esta que os comentaba, una mujer sentada en un trono, con 2 niños aquí, y de repente me di cuenta de que esa mujer es mi madre aquí, en esta existencia. Allí no la sentía tanto como mi madre, la sentía como una igual, como otro ser igual a mí. No sé, no había. Yo ahí no sentía distinciones de soy joven, soy viejo, tú eres mi padre, tú eres mi hijo. Yo ahí no sentía eso, o sea, no, como si no existiera eso. Era como todo más, todo igual, todos como una edad indefinida, por decirlo de alguna manera, y la relación era igual. No había distinciones de tú eres mi madre y tú eres una desconocida. No. Entonces, eso también me chocó, porque fue como, wow. Claro, era mi madre aquí en la Tierra, pero claro, mi madre aquí en la Tierra, pues como todos, ¿no? Pasamos sufrimiento, pasamos dolor, pasamos historias, y claro, ya no tenemos esa belleza, ni física, ni sobre todo emocional, ¿no? Porque vamos llenándonos de dudas, de miedos, de arrepentimientos, de historias, y yo creo que eso también nos configura mucho el rostro, la mirada. Y claro, lo que emanaban esas personas era eso. No sé cómo explicarlo. Era como personas ya iluminadas. En cambio aquí siempre, bueno, no siempre, pero la mayor parte de las personas con las que me cruzo, ¿no? Y tal, si, incluso yo misma me veo a veces la mirada, ¿no? Y veo que no es esa luz que yo vi allí, sino que pues hay miedo, hay dolor, hay tristeza, hay duda, ¿no? De, ay, debería hacer, no debería hacer, no hay certeza, ¿no? Todo eso. Y esa parte también me chocó. Incluso, yo qué sé, estuve planteándome si accedí a algún recuerdo de mi memoria, de algo, durante un año y medio yo sentía dentro de mí mi voz interna, la que te dice, oye, pues no lo hagas, o oye, venga, hazlo, sal a la calle, ¿no? O lo que sea. Esa voz interna que nos habla, esa voz había cambiado, era mía, era mi voz, pero, jolín, tenía una certeza que era aplastante. Era aplastante. Sin embargo, luego la otra voz que yo he tenido siempre, ¿no? Es como que siempre dudamos de ella, ¿no? Que dudamos de la intuición, dudamos del sentimiento, ¿no? De, ay, no, qué mal pensado soy, que a lo mejor esto no es así. Bueno, pues yo diría que esa voz no sentimos la certeza que tiene, quizás porque la estamos de alguna manera poniendo en duda. En cambio, esta voz era muy, muy, muy de certeza, muy de certeza. Entonces, yo recuerdo que era mi voz que era como que me guiaba para tomar decisiones. Simplemente, claro, yo me estuve rayada bastante tiempo pensando qué era, qué no ha sido, me levantaba cada día y mi vocecita, vamos a decir la vocecita pequeña, me decía, a ver si no ha sido real. Claro, en ese momento me venía el recuerdo de lo que yo había vivido y era como, ostras, no es que no haya sido real, es que cada vez que accedo allí veo que es más real que esta realidad. ¿Cómo es posible que yo pueda, si fuera solo un recuerdo, si fuera solo algo metido en el cerebro y ya está, mientras estamos aquí vivos, por qué se siente como mucho más real? ¿Qué diferencia hay? No sé. Al menos, no sé, esas eran las preguntas que me venían. Y al final, bueno, pues unos meses más tarde falleció mi padre. Claro, yo lo viví con mucha serenidad, con mucha comprensión, y sobre todo con esta tranquilidad, ¿no? Yo estaba convencida de que se iba a un sitio mejor. No me atreví ni siquiera a contárselo a él, porque la verdad es que es un momento delicado. Cuando alguien se va, y se va realmente, y sabes que se va, que le quedan nada, horas, es muy difícil, incluso aunque lo sepan los dos, abrirte y decirle, no te preocupes que... Bueno, yo realmente se lo dije con la mente. Y hubo un momento que ya estaba inconsciente y se lo dije incluso en voz baja, ¿no? Le dije, no te preocupes que todo esto es un sueño. Y ahora vas a despertar en otra realidad más bonita que esta. Y claro, eso sí me dio tranquilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo seguía con las preguntas. Y recuerdo que un mes más tarde
apareció en mi vida, bueno, en un vídeo de YouTube, apareció un neurocirujano llamado Iben Alexander, que había escrito un libro. Además, como buen cirujano y buen científico, lo llamaba la prueba del cielo, ¿no? Como diciendo, he demostrado científicamente que existe la vida más allá de la muerte, ¿no? Y claro, yo en ese momento dije, yo tengo que leer esto. Entonces me leí ese libro y, wow, ahí se me puso la piel de gallina, llorando, porque este hombre, él narra su experiencia, y su experiencia era muy parecida a la mía en ciertos puntos, que no son tan comunes, como por ejemplo no recordar tu existencia aquí. O sea, a lo mejor no sé, a lo mejor hay algunos que entramos tan de golpe que no tienes la memoria de haber estado aquí. Yo luego después, claro, después me empecé a interesar, ya me enteré de que en ese momento, casi un año después de tener la experiencia, ya me enteré de que, bueno, que quizás había sido una experiencia cercana a la muerte. Y de ahí fue cuando contactaron conmigo los doctores y tal, y me contaron esto y dije, bueno, pues tiene sentido. Tiene sentido porque realmente, claro, en el momento en el que el cuerpo falla, aunque sea por un milisegundo, yo entiendo que, claro, ahora lo que yo comprendo o por lo que he vivido, entiendo que somos evidentemente un cuerpo físico, pero claro, hay algo manejándolo y también lo vi en mi padre. No sé, supongo que los que habéis visto fallecer a alguien cercano, sobre todo, os debe chocar mucho, ¿no? Porque de repente hay una persona ahí hablando que tiene su personalidad, sus pensamientos, sus opiniones, ¿no? Pues eso. Y de repente pasa de eso a ser un cuerpo vacío. Un cuerpo, claro, completamente inmóvil, ya no habla, ya no se mueve, ya no tiene personalidad y ya está. Y nunca más se supo. Entonces, claro, ¿quién es el que está ahí dentro? ¿Qué es lo que hay dentro de ese cuerpo, ¿no? Hablando, moviéndose, decidiendo, opinando. No puede ser solo la parte física. Yo no lo entiendo así. Entonces, yo esto lo digo porque me refiero que yo entiendo que ahora que somos un cuerpo físico y que hay algo dentro de nosotros, una energía, o llámalo como quieras, una consciencia que está habitándolo, pero en el momento en el que el cuerpo se desconecta, fallece, aunque sea por un milisegundo, esa consciencia ya no puede habitar aquí, no puede quedarse. Es como si hubiera una condición insalvable. O sea, si el cuerpo se mueve, vive, la consciencia puede estar. Si el cuerpo no se mueve, no vive, la consciencia no puede estar. Entonces, en el momento en el que se corta la parte física, la consciencia sale. Y sale, claro, sale disparada a la velocidad de la luz, al menos es como yo lo viví, y acaba de donde vino. Esa es la teoría que tengo, ¿no? Y hablando con estos doctores sí que entendí que esto ocurre más a menudo de lo que parece. Luego ha habido gente que cuando me ha atrevido a contarlo me han escrito y me han dicho, pues yo tuve un accidente de pequeño con la bici y viví lo mismo que tú. Pero claro, él se levantó luego y se fue andando a casa, ¿no? Y a lo mejor no acabó nunca ingresado en el hospital, pero se dio un golpe en la cabeza, un golpe en el pecho, ¡pum! El corazón paró de latir. En ese momento, claro, la consciencia entiendo que sale. Y claro, luego si te vuelve a latir el corazón, como pasó en mi caso, porque en mi caso el presíncope de muerte se supone que se produce una pequeña parada cardiorrespiratoria, o sea, que se le queda el cuerpo como parado, o al menos el cerebro es la señal que le llega, ¿no? Entonces al final estás sano y te vuelve a latir el corazón y vuelves a respirar y todo eso, pues ya está, o sea, ha sido una pequeña muerte. Entonces... Claro, veo que hay mucha gente que ha tenido estas experiencias con eventos súper mega traumáticos o que incluso se hacían a la idea de que iban a morir porque estaban en un hospital muy enfermos, pero claro, yo no me hacía la idea de que iba a morir. Entonces no sé si es por ese motivo que cuando estuve allí no recuerdo, o sea, no recordaba la vida aquí. En cambio hay otros que sí que la recuerdan y imagino que porque están en ese momento pensando, me voy a ir al otro lado, pero tengo una vida aquí, no lo sé, no tengo ni idea. El caso es que bueno, sin más, a partir de escuchar a este hombre, a Iben Alexander, dije, ostras, pues entonces sí, ya me creo más, no estoy loca, porque este hombre, que no lo conozco de nada, describe cosas muy parecidas, lo de los colores, lo de la música, lo de la vuelta, ¿no? Cuando vuelves, que es todo como muy farragoso. Él también se encontró a una persona que todavía estaba viva, un familiar suyo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya me quedé más tranquila. Y aún así me costó luego empezar a compartirlo. De hecho, yo he empezado a compartirlo así en público, o sea, poniéndome cara y tal, pues hace menos de un año. Hace quizás casi un año, pero no llega. Y no me he atrevido a contarlo hasta ahora porque sé que, bueno, que mucha gente, al igual que yo, tiene prejuicios sobre este tema, sobre lo que es y sobre lo que no es.
y que esto le puede ayudar a mucha gente a entenderlo, a entender la vida y a entender la muerte. Ojo, no digo que con esto que yo sepa a ciencia cierta qué ocurre cuando nos morimos o por qué estamos aquí. Al final sí que siento que me traigo integrados en mí como ciertas sensaciones, ¿no? de cómo funciona la vida realmente, no como nos creemos que funciona, porque lo que siento es que nos hemos montado una película, además una película chunga, ¿no? Que nos hemos montado una película y algunos dirán, sí, claro, es que tú no has tenido mis experiencias. Bueno, yo también he tenido experiencias chungas y me han hecho creer que la vida era mala, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que la estamos en parte creando entre todos, ¿no? Y que estamos dándole fuerza a un espacio que ya de por sí, yo siento que este espacio ya de por sí no es ese otro espacio. O sea, este espacio es denso. Y aquí es fácil tener, sentir y vivir a través de emociones negativas. Es mucho más fácil eso que vivir a través de emociones positivas. Es mucho más fácil aquí destruir que construir. El ejemplo lo tenemos incluso en lo físico, ¿no? ¿Cuánto se tarda en construir un rascacielos y cuánto tardas en demolerlo? En fin, tardas en demolerlo 5 minutos, ¿no? Sin embargo, construirlo nunca tardas 5 minutos. Entonces, es evidente que aquí las leyes físicas que imperan y también las emocionales, es lo que siento, tienden a eso, al caos, a la destrucción, a la separación, a la violencia incluso. Es como si, forma parte de esta existencia. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que vivir condenados, aquí amargados, ¿no? En una existencia así. No lo siento tanto así, sino que siento que hay que comprenderla. Yo creo que cada uno debemos ser responsables de lo que hacemos y sobre todo lo importante es desde dónde nos movemos, cuál es nuestra verdadera voluntad que hay detrás. Luego, lo que ocurra o no va a depender también de que esta dimensión es así, es densa, forma parte de la película. Entonces vamos a perdonarnos, ¿no? Y vamos a perdonar también a los otros, porque realmente es fácil caer en el caos aquí, emocional y físico. Entonces, yo siento que esto es una vivencia temporal y que no es real. O sea, no es real y sí es real. O sea, siento que quizás, eso ya sí que no lo sé, pero siento que quizás, hombre, si hacemos algo demasiado gordo, y ni siquiera, es que a lo mejor ni siquiera eso, es que a lo mejor la propia vida, el universo, la existencia, Dios o como queráis llamarlo, ya nos ama tal cual somos, y a lo mejor solo esto es una experiencia para que se nos quede grabado para cuando nos vayamos de aquí el que no volveríamos a hacer, ¿no? Como diciendo, a ver, esto, mira, ahora que lo he experimentado y me he dado cuenta de lo desagradable que es y me he dado cuenta de lo bien que se está en el hogar, como grabar a fuego estas cosas no volvería a hacerlas o no son buenas. Quizás cuando ya nos vayamos. No aquí, porque aquí al final estamos juzgando, ¿no? A los demás por lo que hacen o dejan hacer, de si es bueno, de si es malo. Y eso forma parte también de la densidad. En el otro lado no hay juicio. Sientes que todos son maravillosos y tú también, al mismo nivel. O sea, entonces, claro, entrar en el juicio, entrar en la separación, en el rechazo, en la condena, en el yo no lo hubiera hecho, no sé qué. Bueno, todos hemos caído ahí y caeremos porque forma parte de la densidad, pero yo quizás a lo que animo a la gente es a que un poco vigilen desde dónde lo están haciendo internamente, o sea, con qué voluntad. Puedes tener una voluntad para seguir tu ética, tus valores, pero puede ser que no lo consigas porque estamos en una densidad muy grande. Entonces, pues no pasa nada. O sea, pero lo importante es que tú originalmente, en tu origen, estabas intentando, o sea, teniendo esa voluntad de no hacer daño, de no enjuiciar. Y bueno, siento que la vida tiene ese mecanismo tan sencillo, es decir, que consiste en que nos responsabilicemos en cuanto a desde qué voluntad hago las cosas y no en tanto en cómo han salido las cosas, porque al final no controlamos tanto como creemos. Tampoco es que esté la vida súper mega determinada, pero tenemos mucha ignorancia. Yo siento también, esa es una de las sensaciones que he aprendido, ¿no? Que tenemos que estar en esa humildad de... Si es que yo con lo poco que sé sobre la película de la vida, ¿quién soy yo, no? Para juzgar, o quién soy yo para decidir que esto está bien, esto está mal. Entonces vamos a dejar de jugar a ser dioses malos, además, porque para mí eso es un mal dios, el que juzga, ¿no? Y te dice, pues tú has pecado, tú lo has hecho bien. Al final se trata de
Es difícil verlo, claro, porque si solo tienes esta experiencia de vida, como la he tenido yo antes de esta experiencia, pues claro, es normal caer en ese tipo de pensamientos. Pero bueno, cuando tienes esa otra experiencia y ves y percibes la otra realidad, que es mucho más real que esta, bueno, pues sí que sientes un poquito más la vida así, de esa manera. Al igual que yo, describiría esta experiencia, para que la gente entienda por qué lo llamo que era hiperreal y que esto era de cartón piedra, es como el tema de los sueños. Siempre pongo ese ejemplo porque es que no hay mejor ejemplo que ese. O sea, realmente, a no ser que tengas la capacidad de tener sueños lúcidos, es decir, de soñar y saber que estás soñando, o sea, mientras estás en el sueño, decir, no pasa nada, estoy soñando, me voy a despertar, venga, y te despiertas, ¿vale? Si no tienes la capacidad de eso, por lo general, el resto del mundo, cuando está dentro de un sueño, se cree que está dentro de un sueño. De hecho, quizás, claro, como no recuerda la vida claro, en el sueño tú no recuerdas que tú tienes una vida aquí, porque si la recordaras te dirías, estoy soñando, ahora estoy en la cama, ahora me despertaré. Entonces, en ese momento, cuando estás en el sueño, lo único que existe es el sueño. O sea, para ti lo único que existe es el sueño. Entonces, si te ocurren cosas malas, lo pasas mal. Si te dicen algo, te lo tomas en serio. O sea, le das fuerza al sueño. Y no te enteras de que solo era un sueño, que era algo además como intangible, que realmente lo que estaba ocurriendo ahí no ha pasado nada. O sea, imaginaros, ¿vale? Imaginar que yo sueño que me torturan, que me cortan un brazo, qué tal, y yo ahí me lo creo. Y claro, y digo, Dios mío, y luego me despierto y digo, uy, a mí nadie me ha torturado, yo estoy en mi cama, tengo los dos brazos, ¿no? Como que te das cuenta de que todo lo que ocurrió en el sueño no era tan real como parecía, ni de hecho no ha tenido como consecuencias, yo sigo con mi brazo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que eso es un sueño que tiene poco peso? Te das cuenta cuando pasas a esta realidad que es más real que la del sueño. En general, ¿vale? Luego hay personas que tienen sueños muy conectados, ¿no? Al revés, con el otro lado. Entonces, no te das cuenta hasta que no te despiertas y entras en esta realidad. Y cuando entras en esta realidad y echas la vista atrás y ves el sueño, te das cuenta, solo era un sueño, era una película. Me la he creído, he sufrido, pero no era real. No ha pasado nada, aquí estoy, sigo entero, sigo siendo yo, ¿no? Pues esto es igual. O sea, yo esto lo que sentí era igual, pero al revés, es decir, como un paso más allá. Es decir, ahora mismo es como si estuviéramos dentro de un sueño, nos lo estamos creyendo, sufrimos con él, nos creemos que alguien me ha hecho algo y por lo tanto me tengo que vengar o lo que sea, me creo que he perdido un brazo, tal, pero cuando despertemos, es decir, cuando muramos, pasamos a otra realidad donde no me falta el brazo, donde echo la vista atrás y me doy cuenta de que todo esto era otro sueño. Al menos es como yo lo concibo. ¿Y qué pasa? Que mientras estés en el sueño no sabes que estás soñando, a no ser que en algún momento despiertes. Yo es como si me hubieran despertado en mitad de la noche y hubiera tomado conciencia de que todo esto era un sueño. O sea, para mí esta experiencia me ha servido para eso, ¿no? Para no darle tanto peso a esta dimensión y sentirlo más como una película y como un mal sueño, sí. A veces es un mal sueño, a veces es un buen sueño. Pero ya está, no hay que darle importancia, hay que aprender a disfrutarlo mientras dure, porque bajo la humildad de solo sé que no sé nada, pues bueno, ya me enteraré, porque también siento que aquí es difícil conocer la verdad con mayúsculas. Siento que es difícil, porque ya de por sí, por la densidad que hay, las emociones y tal, bueno, pues como es difícil, bueno, pues yo elijo creer, y además basado en esta experiencia, elijo creer que todo esto es una película. Y que no hay que darle tanta importancia, que sí, que no pasa nada, que se sufre, y es cierto, se sufre porque nos creemos el sueño, pero bueno, sin más. Así que bueno, esa es mi experiencia.